Un Dios que habla. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Y en Hebreos 12:25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonesta en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Hebreos 12:25. Dios es un Dios que habla. En una época el Señor hablaba, se comunicaba por los profetas. Él se revelaba a los profetas. Pero hoy Dios nos habla por medio de la palabra de Dios. Dios es un Dios que se comunica. Nuestro Dios es un Dios que se comunica. Él hablaba con Adán y con Eva en el huerto del Edén. Pueden leer en Génesis 1 y 2. Pero Adán no quiso escuchar la voz de Dios. Eso fue lo triste. Que Adán no quiso escuchar la voz de Dios. Adán y Eva. No quiso escuchar la voz de su creador. Y después de haber desobedecido, se escondió para no oírlo. ¿Acaso el ser humano no se esconde de Dios? Claro. Se esconde. No quiere enfrentarse a un Dios justo y santo. Entonces Dios siguió hablando por medio de numerosos profetas, como estaba diciendo, a lo largo de los tiempos. Luego, como muchos hombres permanecían sordos al llamamiento de Dios, Dios habló directamente por medio de Jesucristo, su Hijo, el cual se hizo hombre como nosotros, pero sin pecado. Y vino a este mundo. Durante toda su vida, nuestro Señor, durante toda su vida en la tierra, no solo a través de palabras, sino hasta por el menor de los gestos. Jesús fue la revelación del amor de Dios hacia nosotros. Aún hoy en nuestro tiempo que estamos viviendo, Dios nos habla de muchas maneras, en particular por medio de la palabra de Dios, de la Biblia. Estimado amigo y amiga que me ve, le animo a que escuche la voz de Dios. Y está en su palabra. Debe leer la Biblia para escuchar la voz de Dios. Muchos dicen: yo quiero escuchar la voz de Dios audiblemente. Él lo hacía antes, pero con los profetas. Cuando el canon sagrado todavía no estaba completo, él hablaba por los profetas y también hablaba a los hermanos de la iglesia primitiva. Pero cuando se completó el canon sagrado de las escrituras, entonces Dios nos habla a través de su palabra. Cuando usted lee su palabra, usted está hablando con Dios y Dios le está hablando. Aún Dios habla muchas veces hoy por medio de su palabra. Yo le animo a que escuche, y también habla del Evangelio. En él hallará que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que usted pueda ser salvo. Crea en su Hijo Jesucristo, quien fue castigado en su lugar. Quien fue castigado en lugar de usted y en lugar de mí. Así usted podrá ser reconciliado con Dios. Dice en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. El arrepentimiento es un cambio de manera de pensar. Un cambio de manera de pensar en la forma de creer. Si usted creía que se salvaba haciendo buenas obras o siendo parte de una religión, ya sea evangélica, cristiana o católica, no. Usted debe creer que Cristo murió por sus pecados. Eso es el Evangelio. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Usted debe creer. Para ello debe leer la palabra de Dios. Y Dios le habla a través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo convence de pecado a la persona.
Por eso es que usted debe oír la palabra de verdad, o sea, la Biblia, y luego creer que Cristo murió por sus pecados. Y así será salvo del infierno y del lago de fuego. Dios es un Dios que habla. Así que, como dice el texto que leímos hoy, Hebreos 12:25, más, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si deseamos al que amonestaba desde los cielos. No deseche a Dios, escuche su voz por medio de la palabra. Ahora que aún hay tiempo, hoy es el día de salvación.